continuación vamos a escuchar el mensaje de edificación en esta noche que está a cargo de nuestro hermano Santos Ramón Medina. Adelante, hermano Santos. Bien, gracias damos al Señor por esta preciosa oportunidad, por un día más que nos permite estar acá en este mundo, en medio de los problemas, de las pruebas, de las enfermedades. Podemos decir como aquel soldado: Señor, aquí estoy presente. Aquí estamos el pueblo de Dios, listos, dispuestos para seguir hablando de su palabra. Agradecer a los que están conectados a través de Zoom en distintas partes de Honduras y fuera de Honduras, y también los que están conectados a través de Facebook y a través de YouTube, que nos ven en distintas partes del mundo. Yo quisiera darle la bienvenida en esta ocasión a un hermano que pues lo hemos conocido recientemente, nuestro hermano Oscar Escobar. Él es hermano Oscar, él es el anciano, el responsable de la asamblea que está en la colonia Planeta, acá en La Lima. Así que nuestro hermano Oscar nos acompaña en esta noche y bienvenido, hermano, y todos los que nos gozamos a través de su palabra. Yo quisiera compartir en esta oportunidad un tema que en estos días, leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, que el Señor estaba haciendo conciencia a sus discípulos de la necesidad que había para ser útil para Él. Y el tema que yo voy a compartir se llama: el Señor quiere hacernos conciencia. O sea, el Señor quiere hacernos conciencia. ¿Qué quiere decir que el Señor quiere que tengamos conciencia? Bueno, quiere decir que tengamos la capacidad, mire, humanamente, de darnos cuenta de algo, o sea, que estamos conscientes de qué es lo que es, de lo que es lo que hace falta. A veces estamos conscientes nosotros, a veces la conciencia nos acusa aún así por aquellas acciones malas que hacemos. El salmista dice: por la noche la conciencia nos... ¿Sabe usted que la conciencia nos habla? Mire, cuando yo leo sobre la conciencia, sobre lo que somos, yo me doy cuenta que somos creación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos somos conscientes. Los animales no están conscientes de lo que hacen. Los animales, entre ellos, los animales persiguen, hacen, y ellos no saben lo que hacen. Aunque nosotros, los seres humanos, sí sabemos lo que hacemos, estamos conscientes. Cuando ve usted tanta maldad que existe en este mundo, ¿cree usted que el hombre que hace maldad no está consciente de lo que hace? Claro que está consciente, claro que sabe lo que hace, ¿Por qué? Porque Dios nos puso la conciencia. Cuando uno lee la palabra del Señor y nos vamos al libro de Génesis, mire, cuando Adán y Eva estaban en su proceso, en su tiempo de inocencia, ellos estaban desnudos. Se miraban unos a otros y no se miraban con malicia. Pero cuando el pecado entró a través de la desobediencia, ¿sabe qué pasó con ellos? Despertó la conciencia. Ellos, ¿cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque comienzan a huir de Dios, comienzan a esconderse. Por eso cuando Dios busca a Adán, y dice: Adán, ¿dónde estás? Y ¿sabe qué le dice a Adán? Oí tu voz y me escondí y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Sabe por qué? Porque la conciencia lo despertó. Estas teorías que estamos escuchando ahora, mira, hay muchas teorías científicas que están demostrando que el hombre viene de una gran explosión como es el Big Bang y que hace 13,000 millones de años, según los estudiosos. No. Somos hechura de Dios, por eso estamos conscientes. Si viniéramos de estos ancestros que hablan la ciencia de miles de millones de años, igual que la teoría de la evolución de Darwin del mono, no, ni ninguna de esas teorías se cumple, porque los monos siguen siendo monos y los monos no están conscientes de lo que hacen. Nosotros los seres humanos estamos conscientes. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Vamos a leer en esta oportunidad en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y vamos a tocar en esta oportunidad 4 tipos de conciencia que el Señor quiere que tengamos. Mire, 4 tipos de conciencia. Capítulo 9 del Evangelio de Mateo, dice la palabra del Señor, del versículo 35 en adelante vamos a leer. Recorría Jesús, dice la palabra del Señor, todas las ciudades y aldeas
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Aquí vemos que el Señor, dice la palabra, mire, yo le voy a decir que la primera necesidad o la primera conciencia que el Señor quiere despertar en nosotros es la conciencia que este mundo está perdido. Mis amados, ¿usted sabe que este mundo está perdido? Este mundo camina tan perdido que va al infierno por su vida de pecado, por su vida de maldad, por su vida perversa. Entonces tenemos que estar conscientes. Lamentablemente, el que está en el vicio, en el placer, en el pecado, en la droga, en el sexo ilícito y haciendo tanta maldad, mire, su vida está caminando hacia un lugar de condenación que muchos no creen que es el infierno. Pero ¿sabe qué dice el Señor? El Señor estaba haciendo conciencia. Cuando dice, recorría todas las ciudades. Mira, el Señor recorría. ¿Por qué? Porque Él se daba cuenta de que el mundo estaba perdido. El Señor caminaba. Bueno, el Señor visitaba. El Señor andaba de un lugar a otro. ¿Sabe qué ha pasado últimamente en mi corazón? El Señor ha puesto en mi corazón andar haciendo. No el trabajo que el Señor hacía, pero por lo menos sentí la necesidad de andar visitando. Para la gracia del Señor hemos estado visitando muchas asambleas, muchos lugares donde vemos, mire lo que es que el Señor nos da el ejemplo, qué es lo que hay que hacer. El Señor nos quiere que tengamos conciencia, mis amados, mis amadas, que la vida de nosotros tiene que ser consciente de la necesidad que hay que hacer, recorrer, andar, caminar, llevar. Y eso es lo que el Señor hacía. Yo no le estoy hablando lo que yo creo, yo estoy hablando lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que despertemos de la conciencia, sobre todo de la necesidad que el mundo necesita de oír la palabra del Señor, pero sobre todo de la necesidad de tener comunión unos con otros, de tener comunión. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Sabe por qué? Porque esta comunión que estamos teniendo ahorita, posiblemente esta noche, que si se cumple ese evento que estamos esperando, como lo es el arrebatamiento de la iglesia, allá vamos a estar en comunión con todos los hermanos que un día reconocimos a Jesucristo, que fuimos lavados con esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso dice, mire, la primera conciencia que el Señor nos hace ver, que este mundo está en tinieblas, que este mundo está vacío, que este mundo necesita un mensaje diferente, necesita un mensaje de esperanza. ¿Y quién lo va a dar? No lo va a dar el incrédulo, no lo va a dar el impío, lo va a dar usted y lo voy a dar yo. ¿Cuándo? Cuando estemos conscientes, cuando estemos nos cuenta que hay una necesidad de hablar la palabra de Dios. Recorría, dice el Señor, dice la palabra, recorría Jesús, mire, todas las ciudades y aldeas, miren lo que hacía, enseñando en la ciudad, en las sinagogas de ellos, y predicando. Miren lo que el Señor hacía. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano. Que salgamos, que vayamos, que llevemos la palabra. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios, que para que lo llevemos al mundo que está perdido y también que lo llevemos a nuestros hermanos. Porque el Señor, mire, además de que predicaba, además de que Él andaba enseñando, ¿sabe qué? El Señor era un Dios maravilloso que también andaba haciendo milagros. Pero ¿cuándo suceden estas cosas, hermano? El milagro cuando una persona se convierte al Señor. ¿Sabe qué es un milagro? El Señor hacía sanidades físicas, Él sanaba a los enfermos, pero la mayor sanidad que el Señor quiere es que el Señor quiere que rescatemos al que está perdido, al que vive en este mundo lejos de Él. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir, hay que salir, porque no podemos nosotros darnos cuenta de la necesidad que hay de nuestra conciencia que estamos si no nos movemos. Por eso, mire, le estoy hablando de lo que el Señor hacía. Lo que el Señor quiere, que estemos conscientes, que hagamos el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Mire la segunda conciencia. La segunda conciencia es la segunda de la hora que Él pronto viene, de la hora que ese momento pronto va a suceder. El momento glorioso que Jesucristo, nuestro amado Señor, viene a llevarnos. Y por eso Él dice, y al ver las multitudes,
Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire cómo el Señor miraba. ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba dándose cuenta de la necesidad que la gente tenía. Mire, estimado, ¿sabe que usted sabe que el Señor sabe que las personas tenemos necesidad? ¿Cómo se da cuenta? Mire, porque el Señor dice, tenía compasión. ¿Qué es compasión? Tener bondad. Compasión es acercarnos a las personas, no rechazar a las personas. El Señor no rechazaba a nadie. Nosotros sí rechazamos a las demás personas. No. No tengamos esa actitud. Tengamos la actitud que el Señor quiere. La conciencia que nosotros necesitamos darnos cuenta de que la hora está cerca, que tenemos que actuar como verdaderos hijos de Dios, que tenemos que hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Así como el Señor dice, al ver las multitudes, mire, el Señor miraba a las multitudes, Él las miraba, las contemplaba. ¿Y sabe qué? Había en el Señor, dice, tuvo compasión. Y tener compasión es que el Señor tenía misericordia. Y tener compasión es que el Señor tenía bondad. Y entonces dice, ¿sabe cómo las miraba el Señor? Dice, porque estaban desamparadas. Estaban desamparadas. Hay familias que están desamparadas, hay hermanos que están desamparados. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacer el trabajo de ir y amparar y ayudar al hermano. No lo hacemos, más bien los apartamos. No, el Señor no tiene esa actitud. El Señor dice aquí la palabra, mire, me llama la atención cuando dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántas personas viven en este mundo? Mire, desamparadas. Viven dispersas es como andar perdidos, que caminan de un lugar para otro, porque así vive una persona también que vive sin Dios, vive desamparada, vive alejada, vive apartada de Dios, pero además de que está desamparada, es porque necesita un amparo, necesita una protección. ¿Quién le va a dar esa protección? Esa protección la da el Señor. ¿Pero cuándo, mis amados? Pero esa protección la puede dar usted, la puedo dar yo, ¿sabe qué? Cuando nuestra conciencia despierte. Cuando nuestra conciencia comience a brillar, cuando nuestra conciencia comience a activar, mis amados, mis amadas, porque Dios no nos ha llamado solamente para que seamos parte de un grupo, no. Dios quiere que seamos personas que hagamos el trabajo que Él hacía. Él hacía ese trabajo, pero Él lo hacía, ¿sabe qué? Como un ejemplo. Por eso Él quiere. Él quiere que nosotros llevemos este mensaje de vida, este mensaje de esperanza, este mensaje que cambia, este mensaje que transforma. ¿Y cuál es el mensaje que cambia, que transforma? El mensaje de la palabra de Dios. Y entonces dice que el Señor miraba a las multitudes, que tenía compasión de ellas, ¿sabe? Mire, y las miraba desamparadas. Imagínense que el Señor miraba que aquella multitud estaba desamparada. Si en aquel tiempo Él miraba la actitud de los otros seres, ¿sabe por qué? Porque muchas veces las personas están desamparadas porque nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos. No estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos. A mí a veces nos da lo mismo. Están desamparados, son ellos. No. Es el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Pero ¿cuándo va a pasar? Mire lo que le estoy hablando, este tema, mi hermano, se llama que el Señor quiere que nosotros despertemos de la conciencia. Que tenemos que estar conscientes, que no podemos ser indiferentes ante el dolor, que no podemos ser indiferentes ante la necesidad. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, sobre todo, despertemos primero a una conciencia que miremos que este mundo va perdido, que este mundo va al infierno. Y yo le voy a decir algo, le voy a decir a los que me están viendo por Facebook, a los que estamos aquí conectados en Zoom, mire, yo les voy a decir, muchas personas van a ir al infierno. ¿Sabe por qué? Por culpa suya, por culpa mía. ¿Por qué? Porque no les hablamos del mensaje de vida, no les hablamos del mensaje de esperanza que cambia, que transforma, del mensaje de poder que es el Evangelio, como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El único mensaje que cambia al hombre es el mensaje del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? El Evangelio es lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo y que su final fue que Él murió en la cruz del Calvario. Él ahí derramó su sangre en esa cruz, su cuerpo, sus manos, su frente, su costado, sus pies. Ahí estaba el Santo Hijo de Dios ocupando mi lugar,
ocupando su lugar. Pero a veces nosotros podemos hablar de ese mensaje que Cristo murió, qué bueno, pero no estamos conscientes de lo que Él hizo, de su sacrificio perfecto. Hablamos, a veces lo predicamos, pero no lo sentimos. ¿Sabe por qué? Porque no lo vivimos, porque no estamos conscientes de lo que el Señor quiere que hagamos. Y el Señor tenía tanta conciencia y el Señor tenía tanta bondad. Dice que sintió, mire, dice la palabra, tuvo compasión. ¿Qué es que tuvo compasión? Él sintió la compasión. Él sintió la necesidad, y la compasión es que Él vio la necesidad que aquellos tenían en su momento. Mis amados, mis amadas, muchas veces algunos de nosotros podemos tener necesidad. Usted puede tener necesidad, yo también puedo. Pero mire, si la conciencia nuestra, ¿sabe cómo está nuestra conciencia? Muchas veces está cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Que no siente nada, que le da lo mismo. La necesidad, el problema, le da lo mismo, nos da lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque mire, no tenemos el corazón que el Señor tenía. Tuvo compasión. Dice, mire qué interesante lo que dice aquí. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. Y yo estoy seguro que la misma compasión que el Señor tuvo en aquel tiempo es la misma compasión que tiene en estos tiempos. Es la misma compasión. Pero sabe que el Señor nos hace conciencia a nosotros de que despertemos. Por eso este segundo punto, mire, la conciencia de que nosotros le hablemos a la gente que se arrepienta. Que se arrepienta. Mire, hoy estamos ya casi alcanzando más de la mitad del cuarto mes de este año 2024. Han transcurrido hasta hoy 121 días, 111 días de este año 2024, 111 días. ¿A cuánto le hemos hablado del Señor, hermano? Si usted, honestamente, en estos 111 días, ¿a cuánto le ha predicado usted el mensaje de arrepentimiento? ¿A cuánto le ha hablado usted de un Dios que ama, que perdona, que envía a su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que fue a la tumba, que resucitó, que caminó 40 días, mire, y que ascendió y que pronto viene a llevarnos? ¿A cuánto le hemos hablado? A lo mejor a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nuestra conciencia está cauterizada. Y nuestra vida cauterizada, mi hermano, usted y yo no vamos a impactar a nadie con esta conciencia que estamos muchas veces duros de conciencia. ¿Y sabe usted cuando una persona es duro de conciencia? Cuando es duro de corazón. Pero cuando la Biblia habla de un corazón duro, se refiere a una conciencia dura. Y aquí el Señor, mire, por eso este mensaje que yo estoy compartiendo se llama: el Señor quiere que despertemos la conciencia, porque nuestra conciencia está dormida. La primera conciencia, ¿cuál es? La conciencia de este mundo que está vacío, que está perdido. La conciencia de que llevemos el mensaje de la nueva de salvación, que la gente se arrepienta. Pero mire la tercera conciencia. El versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El Señor estaba haciendo una comparación. Él decía, mire lo que él decía, la mies es mucha. ¿Sabe qué significa la tercera conciencia? La conciencia de trabajar. La conciencia de trabajar. Él decía, la mies es mucha. ¿Qué es la mies, hermano? La mies en aquel tiempo es la cosecha. Pero la mies es la muchedumbre de personas que viven son muchas. La mies es mucha. Muchas personas viven en este mundo. Pero porque nosotros, hermano, la conciencia, mire, esta tercera conciencia que el Señor quiere que despertemos es la conciencia de trabajar. No queremos trabajar. No queremos hacer nada en la vida cristiana. Mis amados, mis amadas, el Señor no lo llamó a usted solamente para que estuviera sentado y dijera, soy cristiano, soy una hija de Dios. ¿Y qué? Claro que bueno eso, pero ¿qué está haciendo usted en el Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Está trabajando? ¿Está haciendo usted algo para el Señor? Le estoy diciendo, hermano, no lo que yo creo, le estoy diciendo lo que el Señor dice. Le estoy diciendo, dice, el Señor dije, miren lo que dijo el Señor. A la verdad, la mies es mucho. Y él dijo, mas los obreros son pocos. ¿Qué es un obrero, hermano? Un obrero es aquel que quiere servir al Señor. Nosotros llamamos obreros a aquel que lo encomendó a una iglesia, ¿no, hermano? Si usted y yo somos obreros para el Señor, somos parte de la obra del Señor. Somos parte de la obra del Señor. Mire, yo le voy a decir, no se puede ser un discípulo sin ser un obrero. Si usted es un discípulo del Señor y si usted no es un obrero, usted no es un discípulo.
Hay dos cosas que son aquí, mire. Mire lo que le voy a decir, no se puede ser un discípulo sin ser un obrero, y tampoco no se puede ser un obrero sin ser un discípulo, sin ser un discípulo. A veces nosotros creemos que los obreros son aquellos que... No, hermano, es que el trabajo en el Señor es para todos. El trabajo en el Señor es eso. Y yo quiero nada más decir lo que el Señor dice. Decirle lo que la palabra, el Señor dice, mire, a la verdad. Hoy está diciendo, hay una verdad, dijo el Señor, hay una verdad. Las multitudes son muchas. La gente que necesita son muchos. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Dijo el Señor, más los que quieren trabajar son pocos. ¿Por qué eso quiere decir obrero? Obrero es el que quiere que trabajar, hermano, porque por eso esta tercera conciencia es la conciencia de trabajar para el Señor. Dice la palabra del Señor que el trabajo en el Señor no es en vano. En lo personal, yo espero que el Señor, si Él viene a llevarme, o si muero, va a ser el Señor el que me va a premiar por lo que yo hice. Como yo lo hice, solo el Señor sabe cómo lo hacemos, hermano. Si lo hacemos porque nos ven, si lo hacemos para que vean que somos interesantes. No, hermano. Si usted y yo estamos, si yo hago eso, no, Señor, ayúdame a estar ocupado. Ayúdame a hacer el trabajo. Ayúdame, Padre. Ayúdame para que yo pueda ser útil para ti. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere, hermano. Usted se debe al Señor. Usted no se debe a ningún hombre. No nos debemos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el Señor quiere. Él dijo, la mies es mucha. Mire, aquí Él habló de los signos matemáticos. Habló de más y habló de menos. Aquí habló el Señor de los signos matemáticos. Dijo, la mies es mucha. Quiere decir que hay más necesidad. Pero ¿qué dijo los obreros? Son menos. Hay pocos. Pero cuando hablamos de obrero, mi hermano, es aquel que quiere servir al Señor en cualquier área, porque no solamente predicando servimos al Señor, servimos al Señor cuando le ayudamos a alguien para llevarlo, le servimos al Señor cuando le damos de comer, servimos al Señor cuando hacemos algo que aquella persona, o cuando hacemos un trabajo en la iglesia, pero que lo hacemos, hermano, ¿sabe qué? Cuando el Señor ve la disposición. ¿Sabe qué entiendo yo? El trabajo en el Señor, hermano. Mírenlo, yo no sé si estoy equivocado, que el Señor no está interesado en una posición, el Señor está interesado en una disposición. ¿De qué sirve que usted tenga posición? ¿De qué sirve que yo tenga posición si no tengo disposición? No, hermano, ¿sabe qué? Porque la Biblia que dice que el Señor pone tanto el querer como el hacer. Si la Biblia dice que el Señor pone tanto el querer, Él quiere que usted, pero Él quiere el querer como el hacer. Él pone el querer, pero quiere que hagamos. Entonces no son donde yo estoy, no, sino lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios quiere que hagamos. Por eso la palabra del Señor, hermano, mire, esta tercera conciencia, hermano, mire los tiempos que estamos viviendo, no podemos estar durmiendo, no podemos estar ahí siendo indiferentes, hermano, no, levantémonos, como le dice Pablo a los romanos, que es tiempo de levantarnos, porque ahora está más cerca nuestra salvación, que es tiempo de levantarnos del sueño, hermano, y si la Biblia dice que nos levantemos del sueño, ¿sabe por qué? Porque estamos durmiendo. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su vida, hermano? Usted se da cuenta de lo que necesidad que hay. Y mire la cuarta, hermano. Mire la cuarta conciencia que el Señor quiere que hagamos. Está en el versículo 35. Versículo 38, perdón. Mire lo que el Señor dice. La conciencia, ¿sabe qué, hermano? La conciencia de orar. La conciencia de orar. ¿Por qué hay que orar? Dice aquí el Señor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Yo creo que una de las cosas que nosotros, sabe que no oramos que el Señor envíe obreros. Eso dice la palabra, eso dice el Señor. Eso no es lo que yo creo, sino lo que se lo repito, yo creo lo que leo. Si el Señor, ¿sabe qué significa rogar, hermano? Rogar es suplicar. Rogar es clamar, rogar es pedir, rogar es orar, pero rogar ¿a quién? Al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies, hermano? Nuestro Señor, nuestro amado Salvador, nuestro amado Padre Celestial. A Él tenemos que rogar. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Mire, porque se da cuenta, el Señor mismo está haciendo conciencia
de que la única manera que nosotros podamos ver hombres, mujeres sirviendo al Señor, ¿sabe cuándo lo vamos a ver? Cuando oremos, cuando oremos. Yo he escuchado mensajes últimamente, me recuerdo un hermano que estuvo predicando hace un tiempo atrás con el hermano Carbonell, que dio unos estudios con nosotros el año pasado, después de un hermano que estuvo compartiendo con nosotros en las conferencias sobre el EMI aquí, y otro mensaje que escuchamos recién de un hermano que nos visitó sobre la necesidad que hay de que el Señor envíe obreros a la mies, envíe obreros. Pero hermano, ¿sabe cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros despertemos la conciencia, mire querido, cuando despertemos la conciencia que tenemos que orar. Yo creo que esto, hermano, es la conciencia de la oración. Estamos conscientes, mire, estamos conscientes. Yo creo que ninguno de nosotros ignora lo que el Señor quiere, pero sabe que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos indiferentes. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestra mente está muchas veces más dormida que despierta. Sea el Señor, hermanos, que en esta oportunidad nos ayude. Recuerde, le estoy hablando un mensaje, hermano, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de angustia, de desesperación, de dolor, en estos tiempos que las personas necesitan escuchar un mensaje diferente, pero no del mundo, no del diablo, no de lo que los medios están diciendo, sino el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, el mensaje de vida, y el único mensaje que cambia y que transforma es el mensaje de la palabra de Dios. Le he compartido en esta ocasión el tema que lo hemos titulado El Señor quiere hacernos conciencia. ¿Y sabe por qué nos quiere hacer conciencia? Porque Él es el ejemplo por excelencia. Primero, la primera conciencia, hermano, la conciencia que este mundo está vacío. ¿Y cómo el Señor lo ve? Porque Él andaba, Él sabía las necesidades, porque dice que recorría Jesús todas las ciudades. ¿Cuándo uno se da cuenta de la necesidad que hay, hermano? Cuando uno recorre, cuando uno visita, cuando uno anda, ahí se da cuenta. Eso es lo que el Señor hacía, eso es lo que el Señor quiere. Pero número 2 también es la conciencia, sobre todo, de que la hora de la venida de Jesucristo está cerca y tenemos que hablar el mensaje. ¿Sabe qué? El Señor dice que Él predicaba el evangelio del reino. Él predicaba el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por gracia soy salvo. Pero también la tercera conciencia, hermano, la conciencia de trabajar. Dijo el Señor, la verdad, la mies es mucha. Es mucha, mas los obreros son pocos. La conciencia de trabajar, hermano, sabe que Dios está llamando a todos que trabajemos. Pero ¿sabe por qué no trabajamos? Porque estamos afanados. Estamos entregados en los trabajos, nos afanamos. Mire, en estos tiempos hay personas que pasamos tan afanados que no tenemos tiempo ni para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para congregar, no tenemos tiempo para nada, porque Satanás no es que sea malo trabajar. Claro que hay que trabajar porque hay que comer, pero a veces estamos tan afanados. El Señor habló mucho del afán. Y si nosotros, hermanos, estamos afanados, ¿sabe qué va a pasar? Nuestra conciencia va a estar más entregada en las necesidades materiales, que no es que hay que descuidar, pero a veces nos entregamos más, descuidamos lo que el Señor quiere. Y sobre todo, número 4, hermano, la conciencia que el Señor dijo, rogar es suplicar, rogar es clamar, rogar es pedir, rogar es decirle, Señor, hay tanta necesidad. ¿Sabes qué, Señor? Envía obré. Yo no puedo, Señor, pero sí puedo ayudar para que este vaya. Yo no puedo, Señor, pero sí le voy a apoyar a este. Yo no puedo, Señor, pero sé que con mi ayuda, este hombre, esta mujer, que te va a servir a ti. ¿Sabe cuándo cuando estemos rogando y cuando nos rogamos? Mire, hermano, he dejado la última, la más importante para mí, porque si yo oro, ¿sabe qué va a pasar? Si yo oro, me voy a dar cuenta que mi conciencia de trabajar la voy a sentir. Si yo oro, me voy a dar cuenta que voy a tener que, sobre todo, anunciarla a este mundo. Si yo oro, hermano, me voy a dar cuenta que este mundo está vacío y que solo la llena el mensaje de esperanza, el mensaje de vida, el mensaje que transforma, el mensaje de Dios es el único que puede llegar al corazón. Ojalá que sea el Señor que nos ayude y que despierte nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que hagamos el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Que el Señor nos bendiga
y también a los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Dios los bendiga donde nos ven y hermanos, Dios los bendiga acá en el 20.